Buenos días, querida comunidad de inmigrantes hispanos que nos ven dentro y fuera de los Estados Unidos. Es un placer una vez más estar con ustedes. Hoy me encuentro en compañía de Emilce Guerrero. Ella ya nos ha acompañado antes y es una profesional en el área de asesoría financiera, seguros y todo lo que tiene que ver con la protección del inmigrante y su familia dentro del territorio americano. Bienvenida, Milce, una vez más. Qué placer tenerte aquí en el podcast y hoy vamos a hablar de muchos temas muy interesantes, ¿verdad? Sí, hola Janet, buenos días a todos, buenos días a la comunidad, bienvenidos una vez más, felices de poder estar en este tiempo para compartirles de todo lo bueno que podemos tener en nuestras coberturas, en nuestra protección, todo lo que podemos llegar a cubrir en nuestra necesidad como inmigrantes. Entonces, es un gusto el día de hoy estar con ustedes. Muchas gracias. En el anterior podcast hablamos sobre la importancia de tener esa cobertura médica, es decir, de tener seguro de salud dentro de Estados Unidos y las diferentes alternativas, dependiendo del tipo de perfil migratorio que cada persona tenga y cómo existe un mundo de posibilidades. Pero sabemos que el sistema del mercado de salud americano no es como en nuestros países de origen, en donde, digamos, un solo seguro es suficiente para todo. Por eso, muchos escuchamos el término de que hay que obtener coberturas complementarias. Cuéntanos qué son coberturas complementarias. Bueno, las coberturas complementarias tenemos en el sistema lo que son complementarias y suplementarias y definitivamente pues son beneficios adicionales que se ofrecen en los servicios de los seguros. Eso abarca tanto en salud, eh, en beneficios para salud. Y tenemos dos grandes ramas que le llamamos lo que es complementario y suplementario. Y lo que queremos con estos beneficios es mejorar y que las familias tengamos mayor protección. ¿Cuáles son ese tipo de protecciones? Y como cuáles están en un lado, en el complementarios, y cuáles están en las suplementarias. Ok, bueno, entonces vamos a hablar de lo que es un complementario. En el complementario lo que quiere decir es que va a reforzar, a complementar lo que ya está cubierto. Vamos a hablar en el tema de salud, pero como bien les había informado, en los Estados Unidos, en los seguros de salud, los planes médicos no está cubierto a un 100%. No puedes llegar a tener una cobertura completa, siempre va a ser hay unos gastos compartidos. Mm. Entonces, es muy importante saber que lo que nos falta, porque hay algo compartido y que de pronto no está previsto, por ejemplo, un accidente, una enfermedad repentina, entonces la podemos con otros servicios complementar, es añadir también en la parte del suplementario es añadir esos nuevos servicios para complementar y ser añadidos, es decir, que podamos tener mayor cobertura. Wow, qué importante tener esa diferencia. Entonces, el complementario nos refuerza o nos respalda aquello que de pronto no está cubierto por el seguro básico de salud y el suplementario nos da más coberturas o más servicios o más respaldo en eso que también necesitamos. Es importante, obviamente yo soy beneficiaria de pólizas complementarias y mucha gente lo toma a la ligera y piensa que eso es como un lujo, pero en el sistema norteamericano no es un lujo. También tener esas coberturas complementarias y suplementarias es como estar tranquilo por completo, aún en asuntos, ya tú me corregirás o aclararás, como la visión, como la audición, como el asunto dental que no está cubierto en el seguro básico en la mayoría de seguros. Cuéntanos qué cubre cada una de esas pólizas y esa importancia, si cada una está por aparte y son, muchas personas piensan son demasiadas pólizas independientes o hay como unos paquetes o combos.
cómo lo maneja Guerreros Financial Group y cómo es la mejor estrategia que en el transcurso de toda tu carrera en este sector has visto que es más efectiva para el usuario final, que es nuestra comunidad. Ok. Y bueno, Jenny, entonces mira, vamos al complementario, por ejemplo, en el caso cuando tenemos los seguros de salud, como hay ese gasto compartido y hay ciertos rubros como el gasto máximo de bolsillo, donde dice que la persona tiene que sacar dinero de su bolsillo, entonces vamos a tener una póliza complementaria que va a ser en el caso, por ejemplo, de ayudar a cubrir ese gasto máximo de bolsillo. Entonces va a complementar esa póliza. Esa póliza puede ser específica por ejemplo, por hospitalización o por tener una emergencia. Entonces, esos son los complementarios. Va a complementar y ayudar a pagar a la familia o a la persona que tenga esa necesidad. Ahora, los suplementarios está como añadir los servicios y como acá en el sistema de salud, por ejemplo, lo que es los servicios dental y de visión no están cubiertos dentro del plan primario, entonces hay que tomarlos en el plan suplementario. Aquí es donde es súper necesario tener el suplementario porque no está cubierto tampoco en el plan primario. Ahora, hay también otros suplementarios por enfermedades crónicas. Por ejemplo, hay suplementarios muy específicos como el cáncer. El cáncer es una enfermedad donde va a ser, digamos, tratada en su plan primario, ¿sí? Puede ser complementada para que le ayude con sus gastos máximos, pero en el suplementario es algo súper importante, fundamental. ¿Por qué? Porque va a añadir más beneficios. Cuando una persona tiene una enfermedad como el cáncer, una enfermedad crónica o crítica o está en un hospital, las personas prácticamente dejan de recibir. Acá en el sistema americano no tenemos como en nuestros países que nos cubra una indemnización, una incapacidad. No tenemos aquí, no nos cubre una incapacidad. Aquí básicamente las personas dejaron de recibir, dejaron de trabajar por una enfermedad, por accidente, por hospitalización y dejaron de recibir un ingreso. Entonces, aquí es súper importante saber que nos va a añadir que sobre todo un ingreso que va a sustituir de pronto ese falta de trabajo en ese momento. Entonces está incapacitado, pero no le van a pagar la incapacidad. La incapacidad, digamos que va a recibir una indemnización por ese evento. Entonces puede ser, como les digo, por hospitalización, por una enfermedad grave, crítica, si tomó un cáncer. Y estos servicios se pueden añadir independientes. Es decir, yo puedo tomar una cobertura únicamente por hospitalización si le quiero añadir un accidental o si le quiero añadir un cáncer o enfermedades críticas. Se pueden ir añadiendo estos servicios. eh, o definitivamente de acuerdo a la necesidad familiar. Vamos a decir, cuando hacemos una cobertura, siempre es importante evaluar, hacer una evaluación porque cada familia tiene una particularidad. De pronto en su familia se ha presentado que han tenido cáncer o han tenido alguna enfermedad grave, entonces dependiendo de la necesidad de cada familia, lo podemos hacer y las familias y las personas están libres en decir, bueno, quiero tomar estas coberturas y es importante conocerlas. Yo siempre le digo a la persona, yo le dejo saber que existen. Tome, por favor, las básicas es por hospitalización y por accidente, pero añada de acuerdo a su antecedente familiar si quiere colocarlo, por ejemplo, por ataque cardíaco, por un cáncer o otras enfermedades graves. Entonces, esas son básicamente. Y lo que también te decía, la póliza dental o de visión, que es suplementario. Aquí no está dentro de los planes primarios. Entonces, eso viene siendo un suplementario. Entonces, súper importante para también añadirlo a nuestro plan primario. Es importante conocer todas estas claridades porque a veces damos por sentado que funciona igual
a cómo estamos acostumbrados en nuestros países de origen y la falta de información, porque sabemos que no todos los asesores son como, en este caso, como los de tu equipo, que ilustran a las personas y les informan con precisión. Entonces las personas asumen cosas y dicen, no, ahí va a estar cubierta mi enfermedad grave o lo que me detecten, porque ya cuando me afilié o me involucré en el seguro, ya, o sea, en ese momento no tenía y luego fue que me apareció, pero resulta que requiere una cobertura adicional o ambas, la complementaria y la suplementaria por enfermedad grave, y que luego de que aparezca no va a ser posible afiliarse o bajo algunas condiciones. Cuéntanos un poco porque a veces como mucha parte de nuestra mentalidad hispana es como cuando me suceda, actúo y no prevenimos. Pero ¿cuál es la importancia de prevenir y las consecuencias de esperar el diagnóstico y cómo se pueden cerrar puertas frente a esas coberturas? Bueno, definitivamente lo que lo califica a uno de estos planes, a estas coberturas, es la buena salud. Definitivamente, porque no es tanto lo financiero, realmente no son pólizas muy costosas, pero lo que lo hace, lo que lo califica a uno es su buena salud y definitivamente debe ser antes de un evento. No es que yo creo que tengo algo, me voy a ir a hacer los exámenes y es que de pronto me detectaron una bolita, quiero ir a hacerme los exámenes y voy a ir y te llamo a hacer la póliza. Realmente no es así, la cobertura debe ser antes de un evento. Hay coberturas como el accidental que inician bueno, desde el momento que la tome la persona está cubierta, pero en lo que son enfermedades graves Mm. hay unos tiempos de espera. Hay unos tiempos de espera porque no, yo no tomé la póliza hoy y ya la otra semana me hago los exámenes y me salieron, entonces ya estoy cubierta. No, hay también unos tiempos de espera, entonces es importante evaluar, como te digo, si en mi familia o en mis antecedentes familiares ha habido de pronto estas enfermedades, es importante tomarla con anterioridad. Eh, y prevenir, siempre prevenir y eso hace parte de la protección familiar y también de proteger el ingreso familiar, Mm. porque una enfermedad grave puede llevar a una persona, lo hemos visto, a una quiebra financiera porque no hay el ingreso familiar que cubran estos eventos. Qué, qué bueno ese como refuerzo que haces porque a veces uno da por sentado que va a tener ingreso todo el tiempo o que digamos los que proveen para la casa, llámese esposo, esposa, el hijo mayor, siempre va a estar activo trabajando, pero no se considera que puede suceder un accidente, que puede quedar hospitalizado, que puede tener un evento en el que cese esa acción laboral y no tenga un seguro de respaldo como una póliza complementaria por hospitalización, por accidente, y definitivamente quede ese hueco económico en el ingreso familiar, y de lo que se trata es que nuestra comunidad no sufra, sino que pueda estar prevenida y que pueda disfrutar de ese respaldo. Hay algo muy lindo de la mentalidad americana de este país en donde estamos, y es que ellos prevén todo, se preparan para el futuro, para esas eventualidades, y por eso es como el sistema de las pólizas, de los seguros, pero no es por el temor, no es pensando en cómo puedo vender y vender cosas, es más bien cómo puedo evitar perder por lo que he trabajado todo el tiempo o por lo que estamos construyendo, porque a veces como hispanos estamos todavía en ese camino de construcción y que de pronto una enfermedad, una hospitalización, un accidente puede trocar ese camino de conquista, y lo que queremos tanto en Guerreros Financial como en Inmigrante Hispano es que el inmigrante esté bien, en bienestar, protegido, en condiciones dignas, que esté preparado para el día malo, para el día en el que pasen esas cosas, porque no tenemos certeza de que no van a pasar.
todo lo contrario. Yo sé que cuando tú ilustras a los clientes, les muestras las estadísticas y cómo esas estadísticas son los que hace que sea tan necesario considerar en que es una eventualidad, o sea, nadie está asegurando que va a suceder el accidente, pero que dadas esas estadísticas es posible que uno o su núcleo familiar puedan entrar dentro de esas eventualidades y que no estar preparado puede ocasionar un gran mal. Así que definitivamente invitamos a la comunidad a que no echen esta información en saco roto, sino que puedan tomar acción. Y yo sé que en este momento la comunidad se está preguntando, bueno, pero ¿y entonces cuánto voy a tener que pagar de coberturas al mes? Esto va a ser muy costoso, voy a pagarlo prácticamente y mientras sucede, entonces ya pagué todo lo que me van a responder. Yo sé que se sorprenderán con la respuesta, pero me gusta como dejar claro ese punto y que las personas que tal vez se demoran o ponen tropiezo en tomar la decisión de obtener coberturas complementarias y suplementarias no lo duden, sino que puedan ver como romper ese mito de que no es algo costoso, que todo lo contrario, podría ser más costoso no tenerlo, pero que además es una inversión mensual de cobertura y protección para su familia. Cuéntanos acerca de esto. Sí, definitivamente es un tema cuando hablamos de seguros, es el seguro quiere cubrir un riesgo y todas las personas pues tenemos un riesgo, no estamos exentos de un accidente o una enfermedad y hay que cubrir esos riesgos. Cuando nosotros migramos a este país, pues, y este es también el motivo de este espacio, que las personas conozcan, tengan la información clara, porque hacemos una serie de proyecciones de construir un futuro y cómo voy a hacer mi migración y eso está perfecto, pero también hay dentro de todo el proceso migratorio es como cuando llegamos acá, conocer esta información tan importante y poder planificarlo y proyectarlo también económicamente de que esto debía ser parte de nuestra protección financiera. Así como nosotros podemos construir un presupuesto, una proyección, este tema debe estar cubierto porque los seguros se tratan es de asegurar un riesgo Uh -huh. eh, y que con una poca, digamos, cantidad de dinero nosotros podamos estar cubiertos en una máxima protección. Entonces, de eso se tratan los seguros y lo que queremos es eso, saber que no es tanto, me va a costar más, es no haberlo planeado y no haberlo presupuestado y haberlo proyectado y tomar el control. Nosotros hablamos también de tomar el control de nuestras finanzas y parte del control de nuestras finanzas es cómo me estoy protegiendo. Es muy importante saber qué protecciones tienes cuando vienes a este país, primero que lo estás conociendo, que llegas y hay otro punto es que dependiendo de la labor que tú vayas a realizar, asimismo debe ser tu protección. Así como el constructor, la persona que está afuera tiene que tener unas herramientas y debe tener una protección a diario, un casco, un vestido específico, unos guantes. Nosotros también necesitamos saber que necesitamos esa protección y dependiendo de la labor que vayamos a tener, también hay esas protecciones y esos suplementarios que nos añaden protección y que eso debe estar claramente dentro de lo que nosotros vamos a estructurar como estrategias de protección cuando llegamos a este país. Entonces, Excelente. Y porque definitivamente es como el sentido común, que hay sectores laborales o empresariales más expuestos que otros y frente a eso hay como un cálculo de riesgo. Así que vale la pena como consultar el caso específico y particular en donde se evalúen para que tu equipo pueda decir, ok, entonces la cobertura específica que requieres es esta, porque qué tal que obtenga una cobertura pero el riesgo que le cubre no es el que requiere. Sería una mala decisión, no sería como cuando tú hablabas,
la importancia de estar protegidos o cubiertos es como que venimos a construir una casa de nuevo y solo pusiéramos las columnas, el techo y el piso, pero lo dejáramos sin paredes. En verdad, las paredes, las puertas y las ventanas son los que nos protegen de los intrusos. En ese caso, del riesgo, de las eventualidades, de todo eso, los seguros o pólizas complementarias también nos protegen a que ese proyecto migratorio esté sólido y que el riesgo al que se está exponiendo, de todos modos, todos estamos expuestos a riesgos. Yo recuerdo que uno de tus testimonios es que recién llegada a este país tuviste un accidente de tránsito y sé que ha sido un punto de inflexión en donde como que entendiste, no quiero que esto le pase a alguien sin estar preparado para eso. En mi caso particular también pasé como 2 años sin estar afiliada a salud porque me habían dicho que no era posible, ya lo compartí en el podcast anterior, y la importancia de tener esas pólizas complementarias nos han permitido, gracias a Dios, no ha pasado ninguna eventualidad grave en donde sea necesaria, pero aún en pequeñas cosas. Yo recuerdo, quiero contar esta anécdota, recién llegamos, mi esposo usa lentes y su fórmula de lentes es muy grande y en ese momento no tenía una póliza suplementaria de visión. Nadie se la había ofrecido, solo tenía su póliza de salud y fuimos a una óptica normal. De hecho, tenían una supuesta promoción y todo eso, ok, muy bien, recibe su examen, pero a la hora de cotizar cuánto era la formulación en su lente, el marco y todo esto, hace 8 años pagamos $800. Eso era demasiado dinero. El año anterior, a través de la póliza, no solamente pudimos obviamente obtener muchos descuentos, en donde casi por eso tiene tres, cuatro lentes con Transition, con su Fórmula 1 en gafas en lentes de sol, con marcos de muy alta calidad, sino que a la hora de tener esa póliza, él envió el recibo de lo que pagó y todo se lo devolvieron. Entonces es algo muy importante porque es como, ok, de verdad ves que vale la pena estar protegido y que hay un retorno y que no tienes que ni contentarte con lo peor o restringirte de si necesitas un transition, sobre todo aquí en Florida, en donde uno constantemente está cambiando, es una necesidad. O sea, si yo usara lentes y aún no usándolos, yo digo, me gustaría tenerlos, como que de una vez al salir ya empiece la cobertura para el sol. Eh, También que tus lentes de sol tengan la fórmula, todo eso a veces son cosas que nos dan calidad de vida en el día a día y que nosotros como hispanos debemos priorizarnos. Así como es un asunto de tomar el control financiero, también es un asunto de priorizar nuestra salud, el recurso que no podemos recuperar fácilmente si no estamos prevenidos, si no hacemos una prevención, un control a tiempo o no invertimos en tener una buena calidad en esas coberturas y también en tener esa tranquilidad que hemos vivido, por ejemplo, nosotros de poder proyectarnos económicamente teniendo en cuenta que si algo llega a suceder, tenemos protección y no se va a desbaratar esa construcción en la que estamos trabajando. Así es, Ginedy, que una cosa a la larga, cuando tenemos esta planeación y empezamos a pagar nuestros suplementarios, primero vamos a estar protegidos, cubiertos y tranquilos, porque muchas veces me han llamado, no, es que ya tengo la emergencia, ya tengo tienen que sacarme o extraerme un diente, una muela, y el dolor, el gasto, y resulta siendo mucho más costoso porque no lo hiciste en un plan, en un mes a mes. Entonces, cuando surge la emergencia, ahí es donde las personas pierden, digamos, más su dinero, porque no lo planificaron mes a mes y lo tienen que pagar de una. Y muchas veces aquí también se incurre en el crédito. Entonces empiezan a deber y a tener unas deudas importantes en este país. ¿Por qué? Porque no se planificó. Entonces, para eso están los seguros. Los seguros complementarios son, tenemos el caso de personas que han estado hospitalizadas, que dejaron de trabajar
y la póliza complementaria le pagó mucho más de lo que de lo que estaba recibiendo de su trabajo en ese momento. Entonces, pero hay que tener una planeación en los servicios, como tú dices, en visión y dental. Eso es absolutamente necesario, se requiere y hay que tener un presupuesto para eso. Pero a la larga, pues es mucho más económico si tú lo haces planificado. Ujú. Hay muchas personas que nos preguntan cómo proteger a los niños o a las personas mayores. Si ya tienen, ya están o en el Medicare o en el Obamacare, ¿esto es compatible para ellos, estas pólizas complementarias y suplementarias? ¿Hay restricciones de edad? Eh, ¿Cómo responderías a esta pregunta? Bueno, en su mayoría las compañías tienen los suplementarios, pero tenemos compañías que tienen personas hasta los 75 años, 80, o sea, realmente la edad no es una restricción para no tener. Alguna restricción que sí pueden tener algunas personas en las compañías es que preguntan si tienen Medicaid. Si Mm, tienen Medicaid, Medicaid es para personas, es un programa del Estado, del gobierno, es un programa federal y estatal donde reciben ayudas y por lo tanto ellos dicen si tienen Medicaid no debes aplicar a un suplementario. ¿Ok? Eso sí, las compañías lo preguntan y es importante saberlo. Si él, por ejemplo, si es un niño, es menor de edad, bueno, tiene el Medicaid, es nacido en este país porque solamente las personas nacidas, los niños nacidos en este país son los que deben tener el Medicaid. ¿Ok? Entonces los niños que vienen, que somos inmigrantes, no debemos aplicar al Medicaid, no calificamos. Entonces, pero si son nacidos acá, si tienen el Medicaid, se supone que no deben tener porque el programa los cubre. Y en cuanto a las personas mayores, sí tenemos suplementarios para personas mayores. excelente, porque yo sé que también es una de las preocupaciones para las familias hispanas, es mi abuelito, mi papá, la persona mayor que por naturaleza suele requerir más atención médica o tener uno que está preparado para más imprevistos. Qué bueno saber que no hay restricciones en edades y que sí existen coberturas para ellos que nos dan también tranquilidad y que nos permiten como también a ellos darles tranquilidad, porque es algo como que empieza a afanarlos en cierta edad de la vida. Eh, También nos preguntaban si una cobertura complementaria puede ayudar a una persona embarazada, ya sea que se encuentre con su parto, o luego tenga un embarazo de riesgo y requiera estar como incapacitada, o si hay una persona que está planeando una cirugía y frente a esa cirugía planificada, ya sea estética o necesaria, también cubre esa póliza complementaria. Bueno, Ginés, buena pregunta. Bueno, para lo que son las personas en embarazo, sí cubren, de hecho, sí hemos tenido reclamación de personas que también han tenido su cobertura antes del embarazo, porque no es que me embaracé y ahora voy a tomar la cobertura, porque no funciona así. Entonces, y dependiendo del tema de hospitalización, porque cuando hablamos de hospitalización, las coberturas sí empiezan a regir desde el momento que las personas la toman. Pero en el caso no de ser programadas, sino, por ejemplo, algo que es un imprevisto, una enfermedad, como por ejemplo una apendicitis o un accidente, no son programadas, como que surgieron, vienen imprevistas, esas son cubiertas más rápido. Pero ya como, por ejemplo, una hospitalización por un embarazo, la persona si estuvo embarazada antes de tomar la póliza va a estar cubierta, de lo contrario no, si es por ese evento específico. Entonces, en esa parte sí ellos son bien específicos y debe ser antes. Em, No, qué bueno saber eso, como que la importancia del tiempo en el que se toma la póliza y cuándo opera, en el sentido de hospitalizaciones y cuando ya es, digamos, el embarazo que no es como algo repentino, cómo definitivamente sí, debe ser tomada antes de.
Y lo mismo en una cirugía programada, o bueno, es que yo estoy pensando, me dijeron que me tenía que hacer la cirugía y entonces ahora sí voy a tomar la póliza. No, debe ser tomado antes. No como que yo la estoy programando y entonces me proyecto a tener la póliza. No. Las compañías acá hay requisitos para hacer la reclamación. Nosotros es como el seguro del vehículo. Yo tengo que reclamar una vez hay un siniestro. Entonces, lo mismo, si la persona tuvo una hospitalización, un accidente, debemos hacer una reclamación. Entonces, para ello nos va a pedir un discharge médico y una factura. Entonces, el discharge médico nos va a decir el por qué estuvo en el hospital. Entonces, si nos va a decir que estuvo en un embarazo, pero ya el embarazo había comenzado, seguramente no va a estar cubierta. Pero si es algún imprevisto, sí está cubierto. Entonces, eso lo van a determinar mucho las compañías. Ok, eso me abre paso a tres preguntas que tenemos de mitos y realidades. Y es que muchos se preguntan, no, no vale la pena tener un seguro porque hay mucha letra pequeña, es decir, van a poner mucho obstáculo para hacer la reclamación y que se haga efectiva la cobertura. Gracias a Dios, yo sé que tienes un equipo que incluso respalda en toda esa gestión con las aseguradoras, o sea, no deja solo a la persona que está afiliada o cubierta, pero ¿cuál es la realidad? Las coberturas sí pagan, no pagan, hay mucha demora, hay mucho obstáculo. ¿Esto es un mito o es una realidad? Bueno, yo veo, la realidad es que las compañías sí pagan. Es un mito que las letras pequeñas no. Nosotros aquí las compañías son bien claras, bien específicas, pero es claro tanto a la hora de la persona que te lo expone como tú cuando lo vas a tomar. Entonces, eso debe ser totalmente claro, pero las compañías son bien específicas en esto y no es la letra pequeña, realmente es de cómo se cumple el proceso, porque a veces las personas tienen una, vamos a decir, una póliza por hospitalización y resulta que fue a la sala de emergencia, pero no estuvo hospitalizado y vamos a decir que quieren reclamar en ese momento, pero no es específico lo que dice la póliza. La póliza dice es por hospitalización, no es si entraste a la emergencia. Entonces, ahí hay una gran diferencia que las personas y nosotros con el equipo tratamos de ser claros en eso. ¿Qué es lo que quieres de cobertura? Y yo te voy a decir cómo puedes estar cubierto, porque no es por todas no es una póliza de total incapacidad o parcial, sino debe ser específica. Si te dice hospitalización, debes estar hospitalizado y el discharge médico te lo va a decir. El discharge médico es acá el resumen médico cuando tú sales de esa emergencia, de ese hospital, entonces te van a decir qué es. Entonces, eso debe ser claro para ambas partes. Y para eso estamos nosotros, para decirte, mira, yo te guío y te voy a decir qué es lo que realmente te va a cubrir y cómo vamos a hacer la reclamación. Al igual que el seguro del carro, o sea, la compañía no te va a decir, yo me enteré que tuviste un accidente, sino que nosotros debemos ir a presentar la reclamación. Y para eso Guerrero Financial siempre va a ser ese aliado y ese soporte para todos los clientes. Decirle, este es el camino, yo te dije que ibas a estar cubierto por esto, hubo un incidente, yo te voy a ayudar a reclamar, a que eso se haga una realidad. Entonces nosotros los llevamos a que en esa reclamación les ayudamos, les apoyamos. Cumplimos con el requisito que nos dice la compañía y hemos visto los resultados. Entonces, realmente más podemos ver es un mito o las personas se quedan con que no nos dijeron a nosotros, nos llamaron a la compañía, nos reclamaron y entonces después podemos pensar, no sirvió, pero realmente es que yo no hice y realmente nosotros tenemos que hacer que las cosas funcionen y para eso estamos nosotros acá, para hacer que funcionen porque las compañías lo han demostrado y lo han pagado, lo hacen una realidad. Entonces, esa puede ser la diferencia entre si yo actúo, tomo acción y para eso estamos nosotros, para apoyarles a que tengan ese resultado.
Sí, lo importante es ser diligentes. Ahí sí es como decimos popularmente, el que no pide, no recibe. Hay que pedir y reclamar la efectividad de esa cobertura. También a veces hay mito y realidad sobre si es posible tener varias coberturas activas al mismo tiempo. Bueno, sí, sí es posible. Realmente yo puedo tener varias coberturas. Yo puedo tener una cobertura por cáncer, otra por hospitalización, otra por accidente, otra por un seguro de vida, un dental, uno de visión, uno si quiero protegerme de enfermedades crónicas. Entonces, sí hay varias opciones y yo puedo tener varias coberturas. Y por ejemplo, si una persona es hospitalizada por una enfermedad grave o crónica, las dos pólizas pueden hacerse efectivas de cubrir cada una en lo que corresponda. Ilústranos con un ejemplo para que las personas entiendan cómo son dos coberturas, pero cubren cosas diferentes o que se complementan, cómo funciona ahí. Correcto. Entonces, por ejemplo, una persona fue hospitalizada por un ataque cardíaco y tiene dentro de las coberturas, dice que cubre por ataque cardíaco, cáncer, hospitalización y accidente. Entonces, cuando la persona entra, bueno, va a ser atendida por su seguro primario y una vez que sale empezamos a hacer la reclamación, pero como fue por un ataque cardíaco, le van a pagar los beneficios del ataque cardíaco más los beneficios de la hospitalización. Entonces, así de esa manera funciona. Por ejemplo, tiene cáncer, pero si no fue cáncer, en ese momento no va a activar esa póliza, esa cobertura, sino es la que fue específica, la de ataque cardíaco y hospitalización. Y le van a pagar los dos eventos por separado, esa indemnización que está en el contrato. Wow, qué importante saber. Y definitivamente a veces uno como usuario no tiene todo esto en su mente. Por eso es importante mantener esa relación continua con el asesor, digamos en este caso de los seguros, de las pólizas, para que ellos siempre puedan buscar en el sistema, en su organización e ilustrarnos con claridad. Sí, aquí puedes reclamar, no se te olvide reclamar esto otro, vamos a ayudarte en el proceso o definitivamente no, mira, no tomaste esa póliza, no te proyectes a tener una indemnización o una cobertura por este lado porque recuerda que no la habías tomado. Entonces, siempre, como no desligarnos de esos asesores es supremamente importante porque evidentemente ni todos tenemos todo el conocimiento, ni sabemos muchas veces utilizar las plataformas de reclamaciones o sabemos cómo hacerlo, o se nos olvida que está cubierto y que no. Entonces, algo que valoramos mucho del equipo de Guerreros Financial Group es que siempre están dispuestos, como decía Mise, a darnos la mano, a, a guiarnos en el camino y a que no quedemos desprotegidos, porque la protección se hace efectiva también cuando uno reclama, o sea, ahí se da cuenta, wow, valió la pena estar precavido, planificarme y prevenir ese futuro o eventual riesgo que pudo haber sucedido. También muchos preguntan si, ¿qué pasa? Bueno, tengo mi póliza por mucho tiempo, pero y no la uso porque no hay lugar a usarla, se desactiva, se vence. ¿Cuáles son esas condiciones para permanecer cubierto? ¿Y qué pasa si no se usa? ¿Se pierde o todo lo contrario? En algunos casos se pone mucho mejor la cobertura. Bueno, lo que nosotros tomamos perdón, en una protección, lo que hacemos es un contrato. Aquí hacemos un contrato y debemos saber específicamente cuál es mi contrato que me va a cubrir en caso de esa hospitalización o de esa enfermedad. Y teniendo claro eso, también saber que si dentro de todo el tiempo para que la protección esté, la póliza esté, se mantenga, debe estar paga mes a mes. Si tomo el tema de mensualidad, porque hay pólizas que se puede pagar mensual, trimestral o anual. Vamos a decir que lo paga mensual, entonces su cobertura está activa
si lo está pagando. Eso es algo bien importante porque si está activa, si hubo un siniestro, pero la póliza no estaba activa porque la dejó de pagar, esa es una de las em, opciones más comunes que vemos y es que de pronto no se pagó ese mes, entonces no estaba la cobertura activa. Entonces, eso sí hace parte de la responsabilidad de la persona que la tomó de estar verificando que se la pudieron cobrar en su cuenta porque las compañías lo hacen directamente a la cuenta de la persona. Entonces, una vez la póliza está activa, Ujú. va a permanecer y vamos a decir que la persona dentro del contrato también puede tomar la opción de redimir las pólizas digamos, las primas de esas pólizas si la pagó durante 20 años. O sea, pero son 20 años. Si la pagué durante 20 años y no pasó nada, hay pólizas que te dicen que te devuelven y te hacen retorno de prima. Entonces, pero si no hay ese retorno de prima y pasaron 10 años y no pasó nada, simplemente estuvo cubierto, no hay devolución del dinero, ¿sí? Entonces, siempre hay que mirar ese término de esos contratos. Y bueno, hay pólizas en las que realmente si no pasó nada, no le van a devolver nada, no puede hacer ningún retorno, simplemente estuvo cubierto y las pólizas, digamos que pues se pueden cancelar, digamos, ¿sí? Pero no van a tener ningún retorno de dinero. Entonces hay que mirarlo muy bien, el contrato, cómo lo quiero proyectar y también si quiero que en algún momento me devuelvan el dinero o simplemente estar cubierto. También en los suplementarios de visión y dental, la permanencia en el tiempo juega a favor de la persona, ¿verdad? En el caso del dental y visión, sí, es muy importante, esas pólizas son importantes porque esas sí tienen un incremento en la protección año a año. Entonces, dice que cubre por decir, un 60% el primer año, el segundo año un 70%, el tercer año un 80% y luego hasta un 90% en protección. Entonces, en el caso del suplementario del dental y visión, sí es importante el tiempo. Wow, qué importante, definitivamente. Eh, Creo que todos estamos aprendiendo muchísimo, se están abriendo nuestros ojos y finalmente quisiéramos tener como unos consejos claves con tres preguntitas. ¿Qué cobertura una persona debería priorizar si tiene poco presupuesto? Bueno, priorizar en un accidente y en una hospitalización. Son dos rubros que deben ser, yo pienso que básicos en la protección de un suplementario en este país, porque los accidentes simplemente ocurren, no se prevén y puede que también una hospitalización pues te va a dejar. Siempre la hospitalización tiene un gasto compartido, es decir, la persona tuvo que ir al hospital y va a salir algo de su bolsillo. Entonces, son dos rubros súper importantes del cual las personas y que les hago más énfasis es en tener tanto el accidental, el suplementario por hospitalización y lo que es dental y visión, que eso no están cubiertos dentro del plan primario. Gracias. ¿Cuáles son las tres cosas que debemos revisar antes de firmar un contrato de cobertura complementaria o suplementaria? ¿Qué es lo que quiero tener cubierto? ¿Cuál es mi necesidad? Si la tengo cubierta, si cubre las expectativas y la efectividad o los riesgos que yo puedo tener si no cumplo con lo que el contrato me está diciendo. Ok. ¿Y qué errores has visto en tus clientes que deberíamos evitar? Evitar, bueno, por ejemplo, estar pendiente de el pago de la póliza mensual, que tomamos esas coberturas, pero algo que no puedo controlar ni la compañía es que la persona lo pueda pagar y que en su cuenta esté el dinero y que de esa manera se mantiene activa la cobertura. Entonces, el tener activa la cobertura
el conocer los beneficios que realmente tengo, que suplen mi necesidad y el de mi familia y que estemos realmente protegidos, Y no dejar de pagar. no dejarlas de pagar. Que justo cuando uno deja de pagar, pues sucede el evento, no podemos exponernos. Total. Bueno, Emilce, muchísimas gracias. Quisiera que invitaras a la comunidad al próximo podcast. Estábamos hablando de la importancia de ese tema que vamos a tratar. Hasta aquí hemos tratado de los seguros de salud, las pólizas que complementan esos seguros de salud básicos, que suplementan y la importancia de ellos, pero Guerreros Financial Group no solo está para acompañarnos en esa área de la salud, sino mucho más. Así que te cedo el micrófono para que cierres este podcast invitando a la comunidad y contándoles un poquito de qué vamos a hablar en el próximo episodio. Bueno, para cerrar, primero que cuenten con una asesoría personalizada en cuanto a los suplementarios, porque de pronto hay mucha información, pero la necesidad es personal. Vamos a cubrir la necesidad de cada uno de todos los inmigrantes. Entonces, es algo personalizado. Y definitivamente tenemos más información, más coberturas. Viene un nuevo tema que también tiene que ver muchísimo de nuestra planeación familiar y es cómo yo empiezo a ahorrar, cómo empiezo a ahorrar y pensar en la jubilación, que es el tiempo donde nosotros queremos también ir a descansar, pero que realmente te proyectes. Entonces, vamos a hablar del futuro, cómo lo vamos a planificar desde ahora y cuáles son nuestras bases financieras para poder hacer una excelente planificación. Entonces, que conozcan cuáles son estos vehículos financieros que nos llevan a ese éxito en nuestra jubilación, a ese éxito en nuestra planeación y desarrollo financiero. Excelente. Y creo que me gustaría que invitaras a alguien de tu equipo también para que nos acompañara en ese próximo episodio y pudiéramos dinamizar un poco diferente ese podcast que es tan importante, que requiere tanta atención, pero que definitivamente a eso vinimos a este país, a aprovechar todas las oportunidades y posibilidades que hay. Y sé que nos vas a abrir los ojos a un mundo de posibilidades que tal vez muchos desconocemos y que también nos van a llevar a tomar acción y ver que sí es posible, que no es algo que requiera demasiado dinero mensual, más bien todo lo contrario. El ir sembrando poco a poco puede dar muy buenos frutos al futuro por el paso del tiempo. Así que nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Si te gustó este episodio, comenta, comparte, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y vamos a dejar la información de contacto de Guerreros Financial Group para que tú puedas agendar una cita directamente con ellos y ellos puedan examinar tu caso, tu situación familiar y darte la mejor asesoría que mereces.